Hola Isabel. Bueno, primero un saludo para ti y para todos los que nos vean. Y bueno, contestando tu primer pregunta, ¿cuándo comencé a escribir? Yo comencé a escribir cuando era un niño. Eh, yo aprendí a leer un año antes de entrar a la primaria. En aquellos años no había kinder, ni prekinder, ni todo lo que hay ahora. Entrábamos a primer año, a los 7 años, a primer grado de primaria. Y mi padre se preocupó de que yo aprendiera mucho antes. Así que tan pronto aprendí a leer, yo devoraba todo lo que llegaba a mis manos, libros, revistas. Recuerdo que en mi pueblo, en Matehuala, donde yo nací, había un kiosquito en una esquina donde venden diarios y revistas. La señora tenía muchas revistas usadas que ella canjeaba por otras. Y a mí cuando me daban poco de dinero, mi abuela, mis abuelos, mi padre o mi madre, yo iba y pagaba 5 centavos, 10 centavos, algo así. Y la señora me dejaba leer todo lo que yo quisiera. Entonces se fue fomentando en mí la imaginación. Eh, Se fue fortaleciendo la imaginación porque yo recuerdo que mucho antes de que tengo memoria, mi padre viajó mucho por México en una constructora. Entonces yo conocí muchos lugares, y muchas culturas, muchas etnias indígenas, y todo eso fortalece, todo eso va creando en un niño, en su mente, mucha imaginación. Entonces, yo crecí en ese ambiente. Después ya en la primaria, pues yo empezaba a escribir. Recuerdo, a mí me gusta mucho la poesía, yo escribía versos, escribía cuentos cortos, pero yo era muy tímido. Bueno, todavía soy tímido, pero no tanto. Eh, Era muy tímido, era un niño tímido. Entonces yo no dejaba o no permitía que los demás vieran algunos de mis cuentos o de mis historias cortas porque en ese tiempo escribir no era común. Aparte que yo vengo de una familia pobre, de un barrio, crecí en un barrio marginado. Entonces, el que alguien escribiera era como motivo de burla. Y por esa razón yo me guardaba todos esos escritos. Después llegó la adolescencia y ahí empecé a escribir un poco más, cuentos cortos. Después ya tomé algunos cursos literarios en Monterrey, a donde mis padres se mudaron, siendo yo un niño, la Casa de la Cultura, que impartía cursos, talleres literarios. Yo tomé algunos y de allí empecé yo a escribir. Eh, a los pocos años después me fui a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos contacté a algunas revistas y editoriales que te compran los cuentos o las historias. Obviamente uno cede los derechos de autoría a esas personas y ellos los publican como anónimos en revistas o pequeños libros y siempre escribiendo cuentos cortos, relatos cortos, anécdotas, reflexiones, cosas así. Entonces, desde que yo recuerdo, desde que empecé a leer y escribir, recuerdo que siempre he escrito. Nunca tomé un curso o una carrera universitaria de literatura, de filosofía y letras o cosas así, jamás. Solo pequeños talleres. Siempre me gustó escribir, pero bueno, la vida me llevó por otros caminos, entonces no fue posible que yo desarrollara una habilidad más profesionalmente. Pero básicamente eso, yo empecé a escribir desde que recuerdo, desde que era un niño. En cuanto a las obras que tengo publicadas, mira, bueno, publicadas tengo, no recuerdo cuántas,
cuántos relatos cortos día o vendía a algunas editoriales en Estados Unidos, como te decía. Pero ya mi primer libro, mi primera novela la escribí, me llevó varios años, por supuesto, escribirla en Estados Unidos. Contacté una editorial de Estados Unidos. eh, Empezamos a trabajar en la obra, en la novela. Después yo me mudé acá a Chile y acá en Chile la terminé. Les envié el material y esta obra o este libro se llama Colonia Paraíso. Es una, es una historia de romance y aventura que tiene que ver con cómo algunas personas no se sienten satisfechas con lo que tienen, personas prominentes, y forman una colonia en el Amazonas brasileño. Y ahí se desarrolla la historia, la novela. Personas que dejan todo lo que tienen y se van a vivir allí para defender los recursos naturales del planeta, sobre todo en la Amazonía, que está siendo muy amenazada por compañías que explotan la minería, la industria maderera, el petróleo, etcétera. Entonces, mi primer novela es Colonia Paraíso, que fue la que se publicó en 2016. Y bueno, aparte de eso, ya ahora tengo la oportunidad contigo, con tu editorial, de sacar esta novela que es El Islote de los Desechos. Así que básicamente serían, oficialmente a mi nombre serían dos. De allí, no, aparte de esas, no sé cuántas más, no recuerdo, no llevo cuenta de cuántos más cedí derechos a otras casas editoriales. ¿Qué encontrará el lector en la novela del Islote de los Desechos? Bueno, toda persona que lea la novela va a encontrar una historia real de lo que es cómo el ser humano se aferra a la vida, una historia de supervivencia, de lucha, de voluntad, de la fuerza que el ser humano tiene cuando se enfrenta a adversidades, cuando se enfrenta a situaciones complicadas, cuando está arriesgando su vida. Va a encontrar una historia de sufrimiento, se va a encontrar con personajes que tienen sentimientos de mucho coraje hacia, hacia los pares, hacia el congénere, porque eh, como es una historia basada en el holocausto nazi, eh, cualquier persona que lea la novela se va a dar cuenta de las aberraciones que es capaz de cometer el ser humano, de lo que es el ser humano en sí, en su maldad, en su egoísmo, en su avaricia de dominio, de prepotencia, de soberbia. Eh, Va a encontrar también en los personajes sentimientos de generosidad, de bondad. Es una novela de aventura donde va a sumergirse en lo que era el mundo de la Segunda Guerra Mundial. No abarca todo el tema ni muchos acontecimientos porque es imposible. Abarca la historia de varios personajes que se tuvieron que aferrar a la vida, que fueron ayudados por otras personas, pero también se va a encontrar con esa maldad que el ser humano tiene en situaciones de guerra, en que no le importa dañar al prójimo. Entonces es una novela que nos puede hacer pensar, meditar en lo dañino que es la guerra. Lamentablemente los seres humanos cometemos el mismo error no una ni dos veces, muchísimas veces. Eh,
en este mismo momento hay guerras en muchos países. La gente parece, los gobiernos, los políticos, los empresarios que fabrican armas, armamento, parece que no se aprende la lección. Y en esta novela el lector encontrará un análisis de lo que es las peores actitudes del ser humano. Eh, yo la recomiendo, obviamente no porque la escribí yo. eh, Estas son historias que yo fui recopilando a través del tiempo, a través de varios años y en diferentes lugares, hasta llegar a formar esta historia. Entonces sé que cualquier persona que lea la novela, sé que le va a gustar, porque está hecha de una forma, está escrita de una forma que va a ser, a lo mejor la palabra no es entretenido, pero va a ser algo interesante. ¿Qué me gustaría conseguir con mi novela? Bueno, me gustaría, me gustaría primero que nada que mucha gente la leyera, y al leerla me gustaría que cambiaran, si hay algún rasgo en su personalidad de racismo o de superioridad o de odio étnico o porque una persona es de otra nacionalidad y no lo tolera, me gustaría conseguir que esa persona o esas personas cambiaran su forma de pensar. Me gustaría que las personas que leen la novela puedan ser más tolerantes hacia otras razas, hacia otras nacionalidades, hacia otras personas, que incluso pueden ser personas de nuestra misma nacionalidad, pero tal vez son diferentes, tal vez tengan un estatus social diferente al nuestro, o nosotros al de ellos, o tal vez son personas que tienen alguna discapacidad física, y por eso a veces nosotros las vemos menos. Eh, Me gustaría que esas personas que tienen ese sentimiento de superioridad, de que porque son o han conseguido algo en la vida, crean que son los amos y señores del mundo. No, no es así. Me gustaría conseguir que la gente que la lee se piense y medite que todos los seres humanos somos iguales, que nada justifica el asesinato, que nada justifica las violaciones, la violencia, que nada justifica el que nos portemos mal con los demás, ni con nuestros vecinos eh, de barrio, ni con nuestros vecinos de ciudad, ni con nuestros vecinos de país. Me gustaría que, que esta novela traspasara fronteras y que llegara a mucha gente, eh, pero con ese motivo, eh, que la gente cambie su forma de pensar, porque ahora mismo hay muchos, en Estados Unidos, que es lo que yo he visto, muchos asesinatos de odio, muchos se matan porque son de diferentes razas, muchos abusos, violaciones. En otras partes del mundo sucede lo mismo, en Oriente Medio, en, en Asia, en África, en todos los continentes del mundo hay ese sentimiento de nacionalismo mal dirigido, ¿sí? Que todos nos creemos superiores al resto y no es así. Entonces me gustaría que esta novela cambiara un poco, que la gente que la lea cambiara un poco, si hay en ellos alguna actitud así, que cambiaran un poco, para que sean personas más tolerantes, personas más compasivas. Me gustaría que sirva de influencia para algo mejor. Una meta y un sueño. Bueno, primeramente mi meta sería em, no callarme las injusticias de este mundo,
no callarme cuando veo que se está actuando mal, no acobardarme para señalar las malas actitudes, no acobardarme para decir o gritar utilizando los medios posibles y necesarios cuando se está abusando de la gente, de los marginados, de los pobres, de los discapacitados, de la gente diferente. Y otra meta muy importante también, claro, es no dejar de escribir. En este momento terminé El islote de los desechos, es cierto. Estoy a la mitad de otra novela que espero que salga este año lo antes posible. Y después de esa tengo 4 más novelas comenzadas que están también a la mitad. Las historias están muy definidas ya, las historias ya tienen su propia personalidad, ya tienen sus propios personajes, ya tienen su ambientación, sus circunstancias, ya están, las novelas ya están terminadas aquí en mi mente. Falta plasmarlas en el papel, están a la mitad, en realidad son 5 más, pero hay por orden, entonces la siguiente es la que quiero terminar cuanto antes para continuar con las demás. Eso es en cuanto a metas, seguir escribiendo y seguir hasta como ahora he sido, no cambiar mi forma de ser ni mi forma de pensar. Quiero mantenerme en esta línea. Bueno, ya son muchos años y los que llevo encima y no he cambiado, siempre he pensado lo mismo. Entonces, mi meta es seguir así. Y en cuanto a un sueño, eh, mi sueño máximo es que un día no haya religión. Porque la religión a través de los años, a través de los siglos, desde que hay registro de la humanidad, es mi punto de vista muy personal, no quiero ofender a nadie, pero es lo que yo he visto. No he visto cosas buenas en cuanto a la religión. Es una institución muy dañina. No hablo de una religión en particular, estoy hablando de la religión en general. Me parece que son instituciones o una institución global muy, muy dañina. Mi sueño sería que no hubiera ese tipo de religión. Mi sueño sería que hubiera una sola religión, una religión en la que la humanidad o nosotros como seres humanos pudiéramos amarnos realmente unos a otros, sin ver el color de la piel, de dónde vienes, de dónde eres, a dónde vas, no. Otro sueño es que las grandes potencias dejen de fabricar armamentos. En el caso de Estados Unidos lo marco así, y Rusia, las potencias militarizadas, dejaran de fabricar armamentos y venderlo a las naciones más vulnerables, digámoslo así, que siempre están peleando por territorio, por recursos. Aquí los únicos que ganan pues son esas naciones abusivas y cobardes. Mi sueño sería eso, que no existiera ya más esos mercaderes de la muerte que se aprovechan del odio entre las naciones. Mi sueño sería que no hubiera niños con hambre. Yo tuve la fortuna y la desgracia de ver en Nicaragua, después de que hubo el golpe de Estado, por cuando estaba Somoza, cuando quitaron a Somoza, que supuestamente las cosas iban a cambiar. Tuve la oportunidad de ver a niños buscando comida, familias, buscando comida en los basureros, cuando los políticos prometieron que iban a mejorar la situación y no fue así. Mi sueño sería que no hubiera niños ni familias viviendo al lado de un basurero buscando la comida. Mi sueño sería que
que todas las personas tengan los mismos derechos de salud, que sean atendidos por igual. Eh, Mi sueño sería que no haya personas viviendo en la calle. Yo conozco la vida de la calle. Como inmigrante también me tocó vivir debajo de los puentes, me tocó no tener absolutamente nada en el bolsillo. Conozco la pobreza extrema y no me avergüenzo, al contrario, creo que ha sido un privilegio, he sido afortunado de la vida por enseñarme esas cosas. Mi sueño no es tener cosas para mí. Yo ya viajé mucho, conozco muchos países, mis bolsillos han estado llenos, he tenido de lo mejor, hasta un pequeño yate, he tenido una vida plena. Eh, Alguna vez tuve una esposa que me dio dos excelentes hijas, que son las niñas de mis ojos. Entonces, yo he tenido de todo, me siento contento y satisfecho con lo que Dios o la vida me ha dado. Entonces mi sueño es que las futuras generaciones tengan un mundo mejor, que se acaben los políticos miserables que abusan de los pueblos, que se enriquecen a costa del sudor de la gente trabajadora, que se roban los recursos de sus naciones. Mi sueño sería que desaparecieran las monarquías que no aportan absolutamente nada a sus pueblos. Mi sueño es que vivamos en un mundo mejor. Mi sueño es que se acaben las guerras en el Oriente, en Siria, en Pakistán, donde mueren cientos de personas y miles de niños quedan huérfanos, desamparados. Eso es doloroso. Mi sueño es que Israel deje de, de estar hostigando a Palestina. Me parecen acciones cobardes. Mi sueño es que que en este mundo se termine la guerra y el hambre, que vivamos mejor. Mi sueño es que se alcance la cura para tantas enfermedades como el cáncer, eh, el virus, que se deje de manipular, que se deje de engañar, que se deje de lucrar con todo esto. Mi sueño sería un mundo mejor para las nuevas generaciones. Mi sueño sería que pudiéramos vivir en paz todos.